Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Y llegamos al metabolismo de los nucleótidos. Si bien la biosíntesis de nucleótidos se localiza en el citosol de las células hepáticas, hay dos vías de síntesis de nucleótidos que serían las vías de novo o de salvamento o recuperación, básicamente. La vía de síntesis de novo sería la ruta de síntesis de nucleótidos a partir de precursores metabólicos, como es el caso de los aminoácidos, la ribosa 5-fosfato, el CO2 y el NH3. Las bases libres no son intermediarios en la vía de síntesis de novo, por lo que el precursor común en la síntesis de las purinas y pirimidinas es el fosforribosil pirofosfato o PRPP, del cual yo creo que ya os he hablado previamente. Precursores aminoacídicos son el caso de los donadores de grupos amino, como es el caso de las bases púricas con la glutamina y el aspartato, como ya vimos, o las bases pirimidínicas, como es el caso de la glutamina. Los donadores de grupos amino o también de los esqueletos carbonados sería el caso de las bases púricas, como es el caso de la glicina, del cual también ya hablamos, o las bases pirimidínicas, como es el caso del aspartato, del cual ya hemos hablado también en vídeos previos. La síntesis de nuevo de los ribonucleótidos de purina implica que el nucleótido de purina se construye adicionando átomos de carbono de azúcar, es decir, a la ribosa, y contienen las bases púricas de adenina y guanina. Por lo que, normalmente, cuando observamos el origen de las purinas, por ejemplo, vemos que tenemos el nitrógeno aportado por el aspartato. Una parte de ese esqueleto de carbono junto con otro nitrógeno proviene de la glicina y luego tendremos efectivamente la amida de nitrógeno, esa parte que convendría, o mejor dicho, provendría de la glutamina. Así tenemos la conformación de esas bases, como digo, purinas. La síntesis de novo consta de hecho de dos partes, una parte común donde a partir del PRPP se forma el ribonucleótido intermediario que será conocido como el IMP y una parte ramificada en la que a partir de ese IMP se obtienen los nucleótidos AMP y GMP. La parte común de esta síntesis es que la síntesis del PRPP por acción de la PRPP sintetasa con consumo del ATP implica a continuación que se sucedan 10 reacciones enzimáticas en las que se incorporan distintos átomos hasta originar el primer intermediario con un anillo purínico completo que es el IMP. La primera reacción es la formación del 5-fosforribosilamina a partir de glutamina y el PRPP por acción de la glutamina PRPP amidotransferasa. Esta ruta de biosintética participan de hecho el N-formil THF, que es el donador de átomos de carbono, la glicina como primer aminoácido precursor, glutamina y aspartato también, y se necesitan 6 moléculas de ATP. Durante este conjunto de reacciones tiene lugar una reacción especial que es una carboxilación en la formación del anillo de purina, concretamente en el segundo, que tiene como particularidad que es independiente de la biotina, catalizada por la N5-carboxiaminoimidazol ribonucleótido o AIR-carboxilasa, también llamada así, y el IMP es el precursor, como os digo, de la AMP y del GMP. En dos rutas distintas. El IMP puede dar AMP por la adenilato o adenosina 5-monofosfato, al adenilsuccinato sintetasa y al adenilsuccinato liasa, y el IMP también puede producir el GMP, también llamado guanilato o guanosina 5-monofosfato, gracias a la IMP deshidrogenasa y GMP sintetasa. Los derivados de di y trifosfatos se generan con posterioridad mediante la acción de las quinasas específicas. La síntesis de nuevo de los ribonucleótidos de pirimidina contienen las bases nitrogenadas como son la citosina y el uracilo. Primero se sintetiza el anillo de pirimidina en forma de ácido orótico u oroato y
Sobre este se añaden la azúcar de la ribosa 5-fosfato, de forma que las bases pirimidínicas constan de un anillo único de 6 átomos de 4 carbonos y de 2 nitrógenos que se requiere para su formación el PRPP como antes, el aspartato, la glutamina y el carbamilfosfato. Normalmente, el carbono 4, 5, 6 y el nitrógeno 1 están aportados por el aspartato, mientras que el carbono 2 está aportado por el bicarbonato y el nitrógeno 3 está aportado por la glutamina. De esta forma, la síntesis del carbamilfosfato en el citosol se requiere de una proteína citosólica denominada el carbamilfosfato sintetasa 2, que os la comento para que no la confundáis con la carbamilfosfato sintetasa de tipo 2 que aparecía dentro del ciclo de la urea y que está dentro de la mitocondria. En cualquier caso, el paso limitante de la ruta biosintética en bacterias es la primera reacción catalizada por el aspartato transcarbamilasa, y esa reacción implica que donde el aspartato reacciona con el carbamilfosfato para originar el N-carbamilaspartato, después se forma el oroato y se añade la ribosa 5-fosfato para formar el orotidilato, o también denominado OMP, que por descarboxilación forma el UMP o el complejo UMP sintasa, y a partir del UMP se sintetiza el UTP por fosforilación. El UTP se transforma a su vez en CTP por acción de la citidilato sintetasa, que consume ATP y utiliza la glutamina como dador de nitrógeno. Las tres primeras reacciones de la vía en eucariotas están catalizadas por una única proteína trifuncional denominada CAD, que incluye el carbamilfosfato sintetasa 2, la aspartato transcarbamilasa y el también conocido dihidroorotasa. De manera que la síntesis de nuevo de los ribonucleótidos de pirimidina estaría vista, pero la síntesis de nuevo de desoxirribonucleótidos también hay que verla. Se diferencian de los ribonucleótidos en la base nitrogenada y tienen timina en vez de uracilo en el azúcar, por lo que tienen una desoxirribosa en vez de la ribosa en su estructura. La síntesis de los desoxirribonucleótidos se origina a partir de los ribonucleótidos por reducción entre el carbono 2 de sustitución del hidroxilo de ese carbono 2 con un ion hidruro. De manera que los enzimas responsables son la ribonucleótido reductasa, que utiliza como sustratos la ribonucleósido difosfato, que es una proteína tetramérica de alfa 2 beta 2. Su lugar catalítico de hecho contiene residuos de cisteína, y esta enzima presenta dos mecanismos de acción utilizando los cofactores proteicos de tiorredoxina o también llamada glutarredoxina. La tiorredoxina, por su parte, es que los electrones para la reducción de los ribonucleótidos proceden del NADPH y estos son transportados a la ribonucleótido reductasa por la tiorredoxina, cuyos grupos sulfidrilo se oxidan a puentes disulfuro, de manera que la tiorredoxina se vuelve a reducir hasta NADPH por la tiorredoxina reductasa, y la tiorredoxina reducida es utilizada por la ribonucleótido reductasa para reducir los ribonucleótidos difosfato o desoxirribonucleótidos difosfato, también llamados así. La glutarredoxina es que el glutatión tiene la capacidad de reducir la glutarredoxina, la cual transfiere así el poder reductor a la ribonucleótido reductasa. Todos los desoxirribonucleótidos se originan así, excepto el DTMP, que se origina a partir del DUMP. La reacción de conversión del DUMP hasta DTMP está catalizada por la timidilato sintasa, que utiliza el N5N10 metil-en-tetrahidrofolato como donador de una unidad de carbono y un par de electrones para metilar el DUMP. En esta reacción del tetrahidrofolato además se oxida el dihidrofolato. La regeneración del N5N10 metil-en-tetrahidrofolato tiene lugar por acción de las enzimas dihidrofolato reductasa y serina dihidroximetiltransferasa. Este tipo de enzimas, además de ayudar a estos procesos, también el DTMP se convierte en el DTTP, que confiere fosforilaciones sucesivas en otros procesos.
También he de deciros que hay vías de recuperación, ya que sus rutas más sencillas que las de novo que acabamos de ver permiten reciclar las bases nitrogenadas originadas en el catabolismo de los ácidos nucleicos que acabamos de comentar y sintetizar nucleótidos. Estas bases nitrogenadas pueden catabolizarse a ácido úrico también en muchos casos, como ahora veremos. Algunas células, como los linfocitos, por ejemplo, utilizan estas vías de recuperación como fuente principal de nucleótidos, ya que se regeneran los ribonucleósidos monofosfato a partir de la base nitrogenada y el PRPP en reacciones catalizadas por las fosforibosiltransferasas. De esta forma, el ejemplo de recuperación de bases púricas, por ejemplo, sería que la adenina más el PRPP pueden producir AMP más PPI, es decir, la versión del pirofosfato, y se daría con la adenosina fosforibosiltransferasa. O, por ejemplo, la guanina más el PRPP van a dar GMP más PPI y la hipoxantina más el PRPP van a dar IMPI con el PPI. Estas dos, la guanina y la hipoxantina, se producen por la hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa, que es la enzima que cataboliza esta reacción. He de decir que la hipoxantina es una base púrica de producto de la desaminación del adenirato, es decir, de la MP, hasta adenosina, IMP, inosina y, en último lugar, la hipoxantina. Algunos parásitos como las tripanosomas africanos, de los cuales ya hemos hablado previamente, carecen de la ruta para la biosíntesis de nuevo de los nucleótidos y son de hecho sensibles a agentes que interfieran de hecho en esas rutas de recuperación y suelen ser los métodos de tratamiento con los mismos. La regulación de las biosíntesis de los nucleótidos en cualquier caso llevan a que las biosíntesis de nuevo de los nucleótidos de purina sean reguladas por la biosíntesis del PRPP en la ribosa fosfato pirofosfoquinasa o PRPP sintetasa, ya que es una enzima alostérica que cataliza la síntesis de PRPP a partir de ribosa 5-fosfato más ATP y suele estar inhibida por el GDP y el ADP. La primera enzima de la reacción a partir de la PRPP, que es la glutamina PRPP amidotransferasa, también es una enzima alostérica que cataliza el paso del PRPP a 5-fosforibosil-amina como una enzima limitante e inhibida por el producto final que será el IMP, el AMP y el GMP, también por ADP y GDP. Los antibióticos azaserina o, por ejemplo, la cibicina actúan como inhibidores irreversibles de esa glutamina PRPP amidotransferasa y son inhibidores suicidas análogos de la glutamina, de hecho, para determinados tratamientos. Dicho eso, la primera enzima en la síntesis del GMP a partir del IMP, que es la IMP deshidrogenasa, también es una enzima que cataliza el paso del IMP al XMP, inhibida por el GMP. O la primera enzima en la síntesis de la AMP a partir del IMP también es un punto de regulación porque la adenilsuccinato sintasa es una enzima que cataliza el paso del IMP a adenilsuccinato con consumo del GTP y suele estar inhibida por el AMP. También la biosíntesis de nuevo de los nucleótidos de pirimidina, como es el caso de la biosíntesis del carbamilfosfato. Os recuerdo que la carbamilfosfato sintetasa era la enzima que lo hacía, catalizar la síntesis del carbamilfosfato a partir de la glutamina, el ATP y el CO2, está inhibida por UTP y normalmente activada por el PRPP. La primera reacción de la biosíntesis de CTP y UTP es la aspartato transcarbamilasa en procariotas, es de hecho limitante y es la enzima que normalmente forma el N-carbamil aspartato a partir de carbamilfosfato más aspartato y suele estar inhibida por ese producto final que es el CTP y este efecto suele ser revertido o puede ayudar a la activación el ATP. La biosíntesis de nuevo de los desoxirribonucleótidos también tiene una regulación en cuanto a la regulación del ribonucleótido reductasa, que es la regulación que se lleva a cabo sobre su actividad y su especificidad de sustrato. Esta regulación se lleva a cabo mediante la unión de las moléculas efectoras a dos tipos de sitios en la subunidad de R1, que son los lugares de actividad que se activan por ATP y se inhiben por el DATP, y los lugares de especificidad de sustrato. Por ejemplo, el DTTP activa la reducción del GDP e inhibe la de la UDP y la del CDP.
Por su parte, la del DGTP, por ejemplo, está activada por la reducción del ADP y se puede inhibir por la UDP y por la CDP, ¿vale? Para que tengáis algunos ejemplos. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar, hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.